Vale, para practicar esto de la ecuación de onda de las ondas electromagnéticas, vamos a inventarnos un problema. El problema que nos inventamos, apuntado aquí los datos, ¿vale? Tenemos, supongamos, un lector de CD que emite con una longitud de onda de 790 nanómetros. Me dice la amplitud máxima del campo magnético de esta onda electromagnética son 2,5 por 10 a menos 9 teslas. Me lo dicen así, ¿vale? Yo tengo que saber, cuando me están diciendo eso, me están diciendo lo que vale la B, ¿vale? Preguntas que me hacen, me dicen cuál es el valor máximo de la amplitud del campo eléctrico. Me preguntan también cuál es la frecuencia con la que está emitiendo este CD y me dicen que haga un esquema de la situación donde aparezcan representadas la velocidad de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? En el apartado B me piden que haga, que dibuje, que escriba las ecuaciones de onda tanto de la onda eléctrica como de la onda magnética. El apartado es muy sencillo. Si yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico, la única cosa que tenemos que hacer es relacionar los dos campos. Sabemos que están relacionados por esta variable. Por tanto, en este caso, el campo magnético me lo dan, el campo eléctrico me lo piden, así que hacemos que el campo eléctrico que me están pidiendo es la C multiplicado por la B. Y sustituyendo las cosas que ya sé, me acaba quedando que este campo eléctrico es igual a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, multiplicado por ese valor de 790 por 10 a la menos 9 metros. ¿Vale? Cuando hacemos todo esto, me acaba saliendo un valor, yo tengo un valor de 0,75 newtons partido por coulomb para este campo eléctrico. Por tanto, esta es la primera respuesta que doy. Siguiente cosa, me piden cuál es la frecuencia con la que está emitiendo el CD. Vale, pues si nosotros resulta que tenemos la longitud de onda, pues pasamos a la frecuencia con la fórmula de la velocidad de propagación. La velocidad de propagación sabemos que es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Como me han pedido frecuencia, pues cogemos y despejamos poniendo la velocidad de propagación partido entre longitud de onda y al final acabamos obteniendo una frecuencia de, bueno, pues 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo dividido entre 790 nanómetros. Lo que acabo obteniendo yo, lo que me ha salido a mí, es una frecuencia de 3,8 por 10 a la 14 hercios. Vale, y prácticamente ya tendríamos respondido el apartado A, solo que me preguntan también que haga el esquema. Recuerda del esquema es lo que os he dicho, ¿vale? Siempre tiene que salir clarísimamente definida la velocidad de propagación, el campo eléctrico, que lo tenemos que dibujar perpendicular a la velocidad de propagación, y el campo magnético perpendicular a esos dos vectores, ¿sí? Con esto tendríamos toda la nota. Si además pues quiero probar a hacer el dibujo ese complicado de las dos ondas oscilando, pues puedo intentar hacerlo y me saldrá mejor o peor. Pero lo que tiene que quedar claro es que me tienen que salir los tres vectores y mostrar claramente que son perpendiculares entre ellos, ¿sí? Vale, continuamos. Más cosas que me dicen. Ahora quieren que haga en el apartado B, quieren que dibujemos las ecuaciones de onda, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el esquema de la ecuación de onda? Una ecuación de onda es del tipo, pues, I en función de X y de T es igual a un valor máximo, que es la amplitud, multiplicado por el seno de omega T más menos K por X. Vale, pues nosotros vamos a dibujar nuestra ecuación tanto del campo eléctrico como del campo magnético. ¿Qué forma tendrán? Vale, pues la del campo eléctrico será del tipo I en función de X y de T es igual al valor máximo del campo eléctrico, que en mi caso ese valor máximo es 0,75 newtons partido por coulomb, multiplicado por la omega por T más menos K por X. ¿Qué es lo que me falta? La omega no sé cuánto vale, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a poner esto que se desplaza en el sentido normal, en el sentido positivo, por tanto restamos K por X. La K tampoco la sé y aquí tendremos la X, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular ahora? Pues cuánto vale la omega y cuánto vale la K. Es bastante sencillo, lo sabéis hacer. La omega es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Así que con todo lo que tenemos me sale que la omega es igual a 2 por pi multiplicado por esa frecuencia que calculaba antes de 3,8 por 10 a la 14 hercios. Vale, si hacemos todo esto, ya he acabado teniendo una omega, a mí me ha salido una omega de 2,4 por 10 a la 15 radianes
partido por segundo, ¿vale? Esa omega ya lo puedo poner aquí arriba. 2,4 por 10 a la 15. ¿Sí? Vale. La K, ¿cómo calculamos la K? Pues también sabéis que la K es igual a 2pi partido por lambda. Sustituyendo me queda 2pi dividido entre esa longitud de onda que tenemos también arriba, que es de 790 por 10 a la menos 9 metros. Haciendo todo esto, a mí me ha salido una K de 7,95 por 10 a la 6 metros a la menos 1. Bien, entonces ahora cogemos esa K, la ponemos ahí arriba. 7,95 por 10 a la 6 metros a la menos 1. Y con eso tendríamos la ecuación para el campo eléctrico. Tendríamos que poner que esta ecuación va en newtons partido por coulomb si la X está en metros y el tiempo está en segundos. ¿Vale? Eso hay que ponerlo siempre cuando acabamos de poner una ecuación, ¿vale? Y después, pues exactamente lo mismo para el campo magnético. No hay mucho que pensar. La única cosa que hay que poner en el campo magnético es que en el caso de esta ecuación, nosotros, la amplitud no va a ser este 0,75 newtons partido por coulomb, sino que va a ser este 2,5 por 10 a la menos 9, multiplicado por los mismos términos que tenemos arriba, ¿vale? 2,4 por 10 a la 15 T menos 7,95 por 10 a la 6 X. Y ahora diremos que estos son en teslas si la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Eso también hay que decirlo. Y con eso ya lo tendríamos.